¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos a esta segunda edición de Open Vision Talks. El día de hoy, bueno, pues la verdad es que nos complace muchísimo presentar esta conferencia que está a cargo de un gran conferencista, un gran periodista, sobre todo también un ser humano que es muy admirado, es un gran empresario mexicano también, una voz icónica de la radio en nuestro país, donde se forjó como un gran líder de opinión. Él, bueno, pues definitivamente es un hombre que ha sembrado mucho y hoy está viendo el fruto de su cosecha, y para nosotros es un honor poder compartir esta mañana con él aquí con todos ustedes. El día de hoy voy a dar una pequeña semblanza de, pues, un poco de su forma de pensar también. Recuperar la paz, lograr un México incluyente y sin pobreza, generar más empleos, tener educación de calidad, fomentar el liderazgo, construir un gobierno eficaz, administrarnos con honestidad y respetar la ley. Son muchas las intenciones que nos pueden hacer comunes, y ahí es donde está enfocado el trabajo de Pedro Ferriz de Con. En México, ser periodista libre reviste complejidad. No hay cultura de libertad de pensamiento ni rangos de tolerancia. Si el flujo de las ideas construye democracia. Pedro propone un movimiento que en su nombre se marca el genoma, la revolución del intelecto. En el siglo XXI no será como con armas de violencia, discordia o vandalismo como construiremos a las nuevas instituciones que habremos de usar para gobernarnos. Más que la protesta será la propuesta, más que la discordia, la concordia. Lejos de faltarnos al respeto, habremos de respetarnos. Las sociedades modernas se basan en flujos de ideas que llevan al entendimiento, adoptando reglas que por todos son observadas. Informar no solo es, o consiste en narrar hechos. Fondo y opinión son herramientas de cambio. Los mexicanos quieren escuchar, pero desean hablar. Los públicos buscan creer, y un informante sin credibilidad es letra muerta. Eso lo sabe Pedro Ferriz de Con, cuando flota en el ambiente político y social un desánimo por la falta de rutas de verdad. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo. Al final, coincidir no es objetivo. Pensar es la meta que pretende. Pensar y hacer pensar a todo aquel que escuche, vea o lea su mensaje. Claudicar es una palabra que no está en su vocabulario, como tampoco en el público que lo sigue. Todo es aprovechable en el mundo en que se mueve. Lo bueno por lo vivido, lo malo por lo aprendido. Es un gran honor para nosotros presentar en esta segunda edición de Open Vision Talks al gran y, por supuesto, comunicador icónico Pedro Ferriz de Con. Gracias, Cora, muchas gracias. Gracias a todos ustedes, queridos amigos. Tengo en Monterrey mi segunda casa, yo creo, porque a este lugar he venido incontables ocasiones, desde que había agua hasta la fecha. Y bueno, antes que nada, a mi querido Carlos Peña y a todo el equipo de Open, muchas gracias por esta convocatoria. Para mí es un honor el estar ante ustedes y tratar de pensar por unos minutos sobre lo que estamos viviendo y lo que viene por delante. Quiero empezar por decir que dice Noah Yuval Harari, que es un extraordinario antropólogo de nuestro tiempo, que la democracia es como una flor que hay que cultivar y que hay que cuidar con mucho esmero. Y no hay que dejar que el intemperismo la toque y la deteriore. La democracia se cultiva a lo largo del tiempo y al mismo tiempo se aprecia su aroma, su color. Lo que despide la democracia como en una flor es lo que nosotros debemos de buscar, no solamente para nosotros, sino para las siguientes generaciones. El saber que pudiera haber la posibilidad de que nuestros hijos y los que vienen después no vivieran en un esquema de democracia sería tanto como invitar a la vida a hombres y mujeres en el futuro para vivir la esclavitud del populismo. Y eso
nosotros que ya lo hemos experimentado y lo estamos experimentando, tenemos la obligación de reaccionar y de salir de ello. Por lo mismo, si la democracia es una flor, el populismo es una plaga. Y tenemos que erradicar a esta plaga de una manera civilizada y con conciencia. ¿Qué oportunidades hay para nuestro país y para nosotros como mexicanos? Todas. Somos un país que tiene todo. Y se los digo con el conocimiento que me ha acompañado durante muchos años de ver las diferentes potencialidades de México. Y no quiero entrar en un proceso de retórica, sino en la simple realidad del valor más grande que anima a México, que es su gente. Los mexicanos somos gente adaptable, trabajadora, empática, y nos gusta ejercer hasta en el exceso nuestra libertad. Y por lo mismo, porque nos gusta ejercer la libertad, hoy pareciera que esta libertad, que está cada vez siendo más condicionada, nos está cocinando a fuego lento, haciendo que nos acostumbremos a que nuestras libertades se vayan acotando con el paso de los meses, de los días, de los meses y de los años. Hemos venido gradualmente perdiendo libertades e institucionalidad. Y pensamos, creo, que para rescatar a México hay que darnos cuenta de lo que estamos gradualmente perdiendo para tratar de otra vez tomar el vuelo de lo que traíamos como ímpetu con sus defectos de un México del pasado reciente, y que tenemos que recuperar el paso que hemos perdido en estos últimos años. Y lo digo abiertamente y lo digo ante una sociedad que me entiende. Estamos viviendo la hiedra, la plaga del populismo, y ese populismo nos está quitando todas nuestras capacidades para ser un país que se exprese como una de las principales economías del mundo. Y tenemos que hacer algo para reaccionar. Tenemos ahora, ante lo que viene, una coyuntura extraordinaria. Si en el pasado el argumento de Carlos Salinas de Gortari, cuando el Tratado de Libre Comercio era que teníamos una cercanía con los Estados Unidos, había una sutil diferencia en lo que fue el Tratado de Libre Comercio. En aquel tiempo, nosotros estábamos incorporando a nuestro país a un tratado comercial en América del Norte con Canadá, con Estados Unidos, y abríamos por primera vez las puertas de México hacia el mundo. Eso estaba bien y nos dio una posibilidad de empezar a establecer una estructura, una infraestructura de producción a través del sector de las manufacturas. Nos dio la posibilidad de establecer una relación comercial a través del sector primario, de la agricultura, y nos empezó a dar una posibilidad para mantener una comunicación con el sector de los servicios. O sea, los tres sectores, servicios, manufactura y sector primario, los empezamos a aprovechar con el Tratado Comercial de Libre Comercio. Pero había un enorme competidor en el panorama que nos quitaba muchas de las oportunidades que podíamos tener, y era China. China, con nación más favorecida, allá en las épocas del presidente Richard Nixon, con Henry Kissinger como secretario de Estado norteamericano, le dio a China el estatus de país más favorecido y mandó al primer embajador de los Estados Unidos en China en mucho tiempo. Se llamaba George Bush. Y George Bush padre fue el primer representante de los Estados Unidos ante el gobierno chino, y de ahí se estableció, después de terminada la revolución cultural de los chinos, se estableció una enorme maquiladora en China que se convirtió en la fábrica de los norteamericanos. Nosotros, pequeños, empezamos a competir con una situación geográfica, pero abismalmente diferente en lo que China y su potencial le podía y le estaba ofreciendo a los Estados Unidos. En aquel tiempo, con el TLC,
nosotros empezábamos a cobrar las mieles de lo que era la apertura. Hoy la situación es diferente. Hoy China es un país poderoso, del que Estados Unidos ya se ha dado cuenta de que Estados Unidos hizo poderoso a China. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en que contrató a China para hacer su fábrica y ahora China es más rica que quien la contrató. Y el principal acreedor de los norteamericanos es China. O sea, es el país al que más dinero le debe en todo el mundo. 80% de la deuda de los Estados Unidos es para China. Hicieron los norteamericanos, crearon un monstruo rojo que se llama China. Y ahora, desde la época del presidente Trump hasta la fecha, hemos visto cómo poco a poco la sincronía que había entre China y los Estados Unidos se empieza a perder. Pero entonces, aquí nos llega un nuevo tratado, el TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá, pero con una visión supuestamente más favorecida para los Estados Unidos, a decir de la negociación que hizo el entonces presidente Donald Trump. Nosotros le entramos a la negociación, los canadienses hicieron lo mismo y volvimos a establecer una sinergia. Pero si hay dos países que tenemos la oportunidad de suplir en parte al suministro que le daba China a los Estados Unidos, somos Vietnam y nosotros. En Vietnam se están aprovechando todas las potencialidades. Y en México, son unos intervencionistas, son unos injerencistas. Y empieza un discurso del populismo en nuestro país, que el populismo basa su fortaleza en nutrir el conflicto. El populista siempre debe tener enemigos a vencer y siempre el populista debe posar que defiende al nacionalismo exacerbado. Y entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? Se enreda en una bandera y defiende la soberanía cuando el concepto de soberanía en el siglo XXI no es que lleguen y pisen nuestro suelo. El concepto de soberanía es tener gente que salga de la pobreza, es tener empleos que ofrecer, es tener una riqueza que repartir entre los mexicanos. No es primero los pobres, es primero los ricos. Lo que necesitamos es ser gente que tenga el beneficio de tener un buen trabajo, un buen desempeño, una satisfacción por su vida y lo necesario para poder vivir dignamente. Y hoy este populismo se nutre de la pobreza y por eso son primero los pobres, porque sin pobres, ¿de quién es presidente? Por eso creo que estamos desperdiciando el tiempo de lo que será una coyuntura, porque no sabemos hacia dónde vaya a evolucionar el comercio internacional y las relaciones entre los países. Se empiezan a formar bloques, es cierto, está el bloque Asia-Pacífico, está el bloque europeo, está el bloque de América Latina, América del Sur, la LALC, está el bloque del TEMEC, entre Estados Unidos, Canadá y México, pero la tendencia del mundo es hacia la globalización y en el futuro se establecerá un pacto por regiones mucho más amplias que las que hoy están siendo solamente Europa, solamente América del Norte, solamente la cuenca del Pacífico, solamente África, solamente América Latina. Poco a poco empezaremos a ver cómo los bloques nos vamos a empezar a integrar y vamos a hacer bloques globales en donde todos dependeremos de todos. Hasta el final, allá por ahí, el final del siglo XXI, principios del XXII, estoy seguro que habrá gobiernos corporativos que dominarán al mundo. Y entonces tendremos no el carácter de Estado-nación que empezó con finales de la Edad Media, principios del Renacimiento, empezaron a ver los primeros estados-nación incipientes
que se consolidaron después de la independencia de los Estados Unidos y después de la Revolución Francesa. De ahí hasta el COVID. Y a partir del COVID termina la época moderna y empezamos una era diferente, que es una época, vamos a llamarle dinámica, en la que de aquí en adelante vamos a tener que ir mucho más a prisa en la asimilación del conocimiento en todos los órdenes para hacer que toda la actividad humana de aquí en adelante cambie radicalmente. ¿A través de qué? Va a desaparecer la forma de movilidad como la teníamos en el pasado, es decir, todos los elementos derivados de los desechos fósiles del petróleo no desaparecerán completamente, seguirán haciéndose plásticos y polímeros y poliuretanos y derivados de la petroquímica secundaria, sin duda, pero la electricidad va a ser la base de la movilidad y de ahí otros entes energéticos de energías sustentables como es la energía por el viento, la energía por el sol, la energía por el hidrógeno, la energía por el oxígeno y por otras variantes. Por ese lado, vamos a ver el final de la era del petróleo como la conocíamos y el principio de la sustentabilidad del planeta a través de una serie de cuestiones que no teníamos en el pasado. Cuando todos los que estamos aquí éramos chamacos, pues no había la acechanza de que el cambio climático pudiera acabar con ínsulas y penínsulas y un cambio de la temperatura planetaria podía traer enormes consecuencias. Hoy tenemos este compromiso y tenemos que sacarlo, eso por un lado. Pero por el otro lado, también va a terminar la era digital. Y dirán ustedes, ¿cómo va a terminar la era digital? Vamos a entrar pronto en la desaparición de todo lo que tenemos que nos comunica, el celular, el iPad, el laptop, la computadora, que son, digamos, computadores de carácter digital, y entraremos a la época de la comunicación cuántica. Y esa era está por venir en el corto plazo, junto con otro elemento que es fundamental que tenemos que empezar a ver, que es la inteligencia artificial. Esa inteligencia que solamente la tiene mi esposa. Porque contesta más rápido que una máquina. Y todas las mujeres, dicha paso para que todos se aplaudan ante ustedes porque realmente así es. Vamos a entrar en un terreno de una comunicación inmediata en el que la velocidad de la comunicación y la asimilación de la información va a ser simultánea, va a ser inmediata, en todos los órdenes. Y esto va a cambiar todo. Para los médicos, para los abogados, para los ingenieros, para los arquitectos, para los calculistas. Ya no va a haber límites en lo que… No sé si ya han hecho algún experimento con algunos de estos chats que hay de inteligencia artificial. Te vas de espaldas de lo que te hacen y cómo te lo diseñan en función del conocimiento hasta ahora asimilado. Afortunadamente el hombre todavía tiene para sí la posibilidad de investigar y de crear en el sentido empírico de las cosas. O sea, el sistema empírico de hacer las cosas a través de la experiencia todavía, será el único patrimonio que le quedará al hombre en el futuro. Y los nuevos inventos, las nuevas creaciones harán poco a poco que simultáneamente, con la ayuda del conocimiento acumulado, todo expresado en la inteligencia artificial, esto traerá como resultado el que tendremos una evolución de la tecnología de una manera exponencial. Ahí tenemos que entrar. Bueno, esto nos da enormes oportunidades. Ustedes que son inversionistas, tenemos que empezarnos a fijar en la nueva tendencia que va a haber en el mundo, que va demasiado rápido. En mi época de juventud, las empresas que cotizaban en la bolsa, las mayores, eran empresas petroleras y eran fábricas de vehículos. Eran las empresas petroleras, British Petroleum, Shell, las grandes compañías de energía, producto de los derivados pétreos. Y las principales empresas que cotizaban en bolsa eran General Motors, eran Ford, eran Chrysler, empezaba por ahí a surgir después de la guerra Volkswagen, empezaron a surgir empresas que eran fundamentalmente de movilidad
a través del petróleo y a través de la construcción de vehículos. Hoy, en esta época, las empresas más importantes que cotizan en bolsa son las empresas de tecnología. Ahí está Google, ahí está Apple, ahí está Microsoft, ahí están todas las empresas que ya hemos visto lo que hacen. Tienen todo el conocimiento y no tienen un solo libro, tienen todos los vehículos para rentar cuartos de hotel en todas partes del mundo y no tienen ni uno. Las empresas como Uber, que no tienen un solo vehículo, pero son las más grandes empresas de taxi, y así empezamos a ver cómo evoluciona el esquema de la inversión y del riesgo. Y esto trae como resultado el que nuestra forma y nuestra actitud en la inversión, que por cierto en México tenemos una muy escasa cultura de lo que es la inversión, empezamos poco a poco a darnos cuenta que mientras que haya trabajo y organizaciones de empresas que se dedican a las necesidades de un mundo moderno, es ahí en donde tenemos que poner el acento. No obstante, el enorme tropiezo que tuvimos en el COVID, fundamentalmente con nuestro manejo accionario, los que tengamos esta cultura de invertir nuestro patrimonio, que me imagino que muchos de ustedes estarán en ese sentido, en las acciones de las empresas que representan una perspectiva de crecimiento y desarrollo. Nos dimos un tropezón con la pandemia, todo se trastocó, estos lugares estaban vacíos, no había la más mínima posibilidad de tener reuniones presenciales, se nos echó a perder toda la actividad humana, se rompió la cadena de suministros, se rompió la cadena de pagos, se rompió la estructura de la economía y México y el mundo entró en un inicio de una recesión con un proceso de inflación. Hoy tenemos condiciones en el mundo, hablo del mundo, son condiciones de preguerra. Si analizamos la tensión que genera los efectos de la pospandemia en términos económicos, pérdida de empleos, cientos de miles, millones de empleos se perdieron en el mundo. Muchas familias se quedaron en la indefensión de no tener cómo seguir desarrollando su vida como se llevaba en el pasado y las condiciones hoy son de tensión. La economía pareciera que necesitara un conflicto bélico para reactivarse, como ha sido como antecedente en otros tiempos, de otros momentos en los que el hombre ha vivido condiciones similares que nos han llevado a holocaustos y a guerras tremendamente costosas en términos humanos, en términos materiales, en términos de la cadencia que tenía el mundo para desarrollarse. Se da un proceso de tensión, no nos gusta hablar del tema, pero sí es importante que lo analicemos. Estamos viviendo un momento de una enorme tensión en el planeta, lo que pudiera derivar en el corto plazo a que pudiera haber un conflicto bélico. ¿En dónde podríamos ver este asunto? En este momento lo más caliente es la alianza militar entre Rusia y China con respecto a la alianza militar entre los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico del Norte, la OTAN. Hay una sincronía de intenciones que parece todas llevan a un choque nodal en Taiwán, que pudiera ser, según incluso la propia forma en la que están en este momento preparándose en el Pentágono norteamericano para un eventual enfrentamiento en el año 2025, pudiera traernos un trastocamiento tremendo que le diera un vuelco a la historia del mundo en el siglo XXI. Es muy probable que vivamos un momento así. Probable, todo es cuestión de probabilidad. Y aquí lo más desusual para nosotros, para esta generación, es que nosotros no hemos como mexicanos vivido un conflicto bélico en nuestra vida, en nuestra historia de vida, no lo hemos vivido. Otros pueblos lo han vivido, el caso de Estados Unidos, el caso de China, el caso de Europa, pues han vivido conflictos y a mí me tocó en mi generación cuando la gente, los jóvenes en Estados Unidos iban a Vietnam. Eran conflictos de los 60s y de los 70s, pero en México, pues un conflicto bélico realmente no lo hemos tenido y espero que nunca lo tengamos. Pero lo que sí es cierto
es que el mundo está viviendo el principio de lo que se llama una paz armada. Y este concepto de una paz armada es el silencio en el que todos los días el armamentismo va creciendo en los países que tienen presupuestos enormes para el armamentismo, hasta el punto en que Elon Musk, este hombre que hoy es compadre del gobernador de Nuevo León, que eso ya nos va a salvar, estaba diciendo hace unas cuantas semanas que si el dinero que se emplea para armar a los pueblos en el mundo se empleara para la conquista del espacio, ya hubiéramos colonizado otros planetas. Nada más por todo el recurso que se está gastando, que se están gastando las naciones desarrolladas en armamentismo. Todo esto pone a México en una coyuntura interesante que quiero hablar en esta parte, si me lo permiten, de mi país. Bajo esta perspectiva de lo que estamos viviendo, pienso que estamos en un momento en el que México tendrá que tomar la opción de el año que viene acabar con la hiedra que se ha posicionado en la flor. Esta pandemia populista que estamos teniendo hoy los mexicanos se nutre así. Lo primero que hace el populismo es dividir a un país. Ya estamos divididos. Una vez dividido el país, la sociedad, se confronta a la sociedad. Unos son enemigos de los otros, estos son enemigos de los unos. Ya hay división, ya hay confrontación. Después de que hay división y confrontación, el que promueve la división ahonda en los problemas más sensibles de una sociedad, de su sociedad, y ve las heridas de aquello que hiere, que lastima a la sociedad, en este caso a la nuestra. En lugar de resanar las heridas, les mete el dedo, los agita esas heridas, hace que sangren esas heridas para que duela en la sociedad. Ya se ha detectado qué es lo que nos duele, ya se ha metido la mano en las heridas, ya se ha agitado la herida, ha sangrado la herida y ha traído por consecuencia el que producto de ese sangrado haya una persona que se levante para defender a aquellos que tienen las heridas mayores. Y se levanta entonces como el prócer promotor del pueblo sojuzgado, que es víctima de quienes lo sojuzgan, que son los que tienen algo, los que tenemos esta condición de aspiracionistas. Nosotros somos los culpables, nosotros somos la élite en el poder, nosotros somos los que hemos depauperado a México, nosotros somos los que impedimos el que todos seamos iguales. Y los pobres se cobijan alrededor de aquel que los defiende, su Robin Hood, y hacen sentir que la democracia solamente funciona en la medida en que sea para la defensa de los más desposeídos. En otras palabras, el populismo acepta a la democracia en un proceso electoral solo y solo si gana el proceso electoral. Si no gana el proceso electoral, entonces es trampa. Les pongo un ejemplo. Donald Trump. Donald Trump, con todo lo ridículo que se vea con su copete güero, es un populista de derecha. ¿Qué fue lo que pasó? Él gana en el 2016, entra al poder como demócrata. Pero una vez instalado en el poder, ¿qué hizo? Dividió a la sociedad.
entre azules y rojos, demócratas y republicanos, y dividió a los habitantes de su país, y a unos los hizo culpables y a otros defensores de aquello que la culpabilidad era manifiesta. Y entonces, dividido el país, se instaló el populismo. Llega el proceso electoral más reciente, el hombre pierde las elecciones y apela a un fraude. Y dice, me robaron las elecciones, yo gané apabullantemente y el sistema electoral de los Estados Unidos es un fraude. Toma el Capitolio con sus allegados, con su gente, hace sentir un nacionalismo en ellos, y al tomar el Capitolio, los que tomaron el Capitolio no se sentían culpables, se sentían héroes protagonistas de un momento en el que estaban defendiendo a los Estados Unidos de América. Azuzó a su gente para confrontarse y tomar el poder por la fuerza. Tomar al vicepresidente. Where is Nancy? Decía uno de los que tomó el Capitolio. ¿Dónde está la líder de la Cámara de Representantes? Me meto en su oficina, pongo las patas encima del escritorio, me pisoteo sobre el sistema político y trato de arrebatar la victoria. Las instituciones no fallaron en los Estados Unidos y se impuso la verdad de las urnas. Y finalmente, a pasito tuntún, si ustedes quieren, el presidente Biden asumió el poder. 2024. Vamos a tener elecciones en México. El esquema es exactamente el mismo, con una precondición. Morena entrará en las elecciones, pero entrará solo y solo sí para ganar las elecciones. Morena, como buen esquema populista, se ha encargado de hacernos sentir a toda la sociedad que estamos de principio derrotados y que cuando llegue el momento de las elecciones, de principio sabemos que apabullantemente Morena va a ganar. Y quiero decirles que es exactamente lo contrario. Una vez que sea el resultado, Morena va a perder. Va a perder porque ni van a ser los marcianos, ni van a ser los gringos, ni van a ser nadie. Nosotros vamos a cambiar la historia de este país y vamos a acudir a las urnas a votar. Ha surgido un personaje en el país que quiero por favor que veamos. El pasado 13 de noviembre se manifestaron millones de mexicanos en diferentes ciudades de la República Mexicana y en otras partes del extranjero para decir, en una ola rosa, el INE no se toca. El pasado 26 de febrero, todos vivimos 120 ciudades en México y en el extranjero. Todos salimos como una ola rosa y blanco para decir, el INE no se toca, nuestras libertades no se tocan, la democracia no se trastoca. Hoy nos quejamos que no tenemos un personaje que encabece al movimiento que pudiera rescatar al país del populismo y volver a cultivar la flor de la democracia. Y yo les digo, sí hay un personaje, ya lo hay, que gobernará a este país. Ese personaje es la propia ola rosa, es decir, el personaje que ha surgido nunca antes había ocupado un lugar en la vida política de México como ahora, y es la sociedad. Nosotros somos el personaje, hay que verlo, no hay que dejarlo de ver. López Obrador acaba de hacer el 18 de marzo una manifestación que costó millones de pesos en un solo lugar, con toda la fuerza presidencial, con todo el dinero, para hacer una manifestación de puro acarreado. Nosotros hemos hecho 2
en las que con millones de personas hemos participado sin meter un peso y hemos movido al país, porque el país se está moviendo. Lo único que les pido es que conservemos el ritmo de lo que estamos haciendo. Conservemos, por Dios, la fortaleza que debemos de tener para evitar que cuando vengan las elecciones en el 2024 no nos llamen a robados, porque una vez que se presente un proceso de esa naturaleza, si no hay una apabullante ventaja entre los que somos sociedad y el voto de acarreo, que ya casi no le queda al presidente, del 33% que votó en el padrón electoral por él en el 2018, hoy le queda entre un 12 y un 14%. No más. Si nosotros sacamos nuestra credencial de elector, la actualizamos, encontramos que no solamente es un derecho el votar, sino que es una obligación la que tenemos impostergable para corregir el rumbo de este país, y votamos masivamente en las urnas, vamos a ganar el proceso. Vamos a ganarlo. Pero necesitamos que haya valor para enfrentarlo. Hombres y mujeres, jóvenes, en todos los frentes, tenemos que votar por una alianza de partidos políticos que, independientemente de los defectos o cualidades que puedan tener estos, son nuestros únicos interlocutores ante las urnas. No podemos ir solos como sociedad. Tenemos que ir en base a quien nosotros pudiéramos pensar que pudiera gobernar bien a este país. Y ustedes dirán, ¿y quién? Porque creo que esa es la pregunta, se los veo a todos en los ojos. ¿Quién podría gobernar a México así? Miren, todo lo que les voy a decir de aquí en adelante, caray, me da hasta pena tenerlo que aclarar, pero yo tengo 72 años. Ya viví todo lo que tenía yo que haber vivido. Ya mi único interés es tener mi cocol y vivir en paz. No me anima otra cosa que no sea saber que mi país está bien, que mi familia está bien, que mis amigos están bien, que mi gente está bien, que México está bien. No me interesa otra cosa. Bueno, ¿qué es lo que veo? Les voy a contar rápidamente, Manuel, tú me dices, les voy a contar rápidamente lo que pasó conmigo. Hace unos cuantos meses, yo tengo la capacidad de ver los videos en el internet igual a la de un pez. O sea, veo así y digo ya, me aburre y le cambio. Vi una presentación de un hombre que fue invitado a la comida que anualmente se hace de los 300 líderes de México, el año pasado. Habló, hizo planteamientos sobre México, planteó estrategias y soluciones para el país en función de diferentes áreas de la actividad de un país. Me pareció extraordinario. En el momento en que terminé de ver el video, le pedí a mi equipo que me consiguiera su teléfono y le hablé. Y le dije, oye, te vi y me pareciste extraordinario, cara. Tienes un bagaje que vale la pena. Me gustaría ver si te interesa ser presidente. Y me dijo, me encantaría ser presidente. Nos vemos. Fui a México, no vivo en México ahora, fui a México, me reuní con él. Le hice ver todo lo que había de frente y me dijo, lo entiendo bien y pienso que podemos formar algo muy importante para que cambiemos las cosas en este país. Se llama José Ángel Gurría.
Ángel, yo lo conozco desde el kinder, estudiamos juntos en el Moderno Americano. Ángel, a lo largo de la vida, lo recuerdo muy bien en la juventud, bueno para los engadazos, bueno para la escuela, bueno para las novias, bueno para todo. Un alumno de excelencia, tipazo. Lo quise mucho, lo corrieron de la escuela por insubordinado, fue presidente de la primaria, ganó las elecciones y que es un buen antecedente, ¿no? Fíjate, ya ni siquiera presidente de Macuspana ni nada, ¿no? Y me dijo, quiero y puedo. Dije, tiene 74 años, quiero y puedo. Hay muchos temas por delante, quiero y puedo. ¿Cabrías en los partidos políticos? Y me dijo, yo creo que sí. He hablado, me dijo, con algunos de los presidentes de los partidos políticos de la Alianza y no me han contestado. Le dije, ¿me dejas? Y me dijo, va. Hablé con el PAN, hablé con Marco, hablé con Jesús Zambrano, con Dante. No hablé con Alejandro Moreno porque yo cuido mucho mis amistades. Pero yo sabía de todas maneras que Ángel sería bien visto en el PRI. Él fue secretario de Hacienda con Zedillo y fue secretario de Relaciones Exteriores también con él. Y curiosamente fue secretario de un presidente que no era del PRI, porque Ernesto Zedillo nunca ha sido priista. Pero digamos que fue un régimen priista nominal. Hablé con todos, empezamos a ver las diferentes opciones y cuando les decía yo Ángel Gurría, todos los partidos políticos me dijeron, interesante. Todos tenían sus candidatos dentro de sus propios partidos políticos y Ángel acabó siendo una especie como de denominador común. Yo creo que lo que va a pasar de aquí en adelante es que va a haber un descarte entre los aspirantes. Estará Silvano Aureoles compitiendo con Enrique de la Madrid, con Lili Telles, con Beatriz Paredes, con Demetrio Sodi, con los que sabemos que están, y con Ángel. Y después de que venga un descarte, tendrá que haber una definición. Pienso que cuando venga la definición, si nos ponemos a ver las cualidades, no de un buen candidato, ojo, sino de un buen presidente para México, nada se acerca a Ángel, nada. El hombre estuvo 15 años al frente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que lleva las soluciones a los 38 países más desarrollados del mundo. Estuvo 15 años ahí, le dio soluciones y hablaba todos los días por teléfono con el presidente de Estados Unidos, con el primer ministro de Inglaterra, con la reina, que ya chupa faros, con el presidente de Francia, con el canciller de Alemania. Durante 15 años hablaba con todos, hablaba con el presidente de México en funciones, daba recetas de solución para los principales problemas socioeconómicos de todo el mundo desarrollado y también del mundo subdesarrollado. Un hombre que ha estado en la jugada. Y nada más quiero, por favor, que se imaginen esto. Llamada telefónica al presidente del Banco Mundial. Oye, ¿ya sabes quién va a ser el próximo presidente de México? ¿Quién? Silvano Aureoles. No mames. ¿Y ese güey quién es? Pues fue gobernador de Michoacán. No, ¿y Michoacán dónde está? Es Michigan, ¿no? No, es Michoacán, es otro lado. A ver, explícame. Oye, ¿sabes quién va a ser el presidente de México? ¿Quién? Ángel Gurría. ¡Ángel! Oh, good, great, Ángel. Hasta que están haciendo algo bueno los mexicanos. ¿Ustedes saben la cantidad de lana que jalaríamos para México? ¿Ustedes saben lo que pensarían los fondos de inversión de negociar con un tipo como Ángel Gurría?
para México? Ustedes saben la cantidad de países y de bancos centrales que fijarían su atención en México teniendo a un presidente de ese vuelo. Yo se los dejo ahí. Veremos cómo evoluciona el descarte de los candidatos. Creo que tenemos una alianza que se puede consolidar con una propuesta muy sólida y estoy seguro, completamente seguro, que los mexicanos tendremos la capacidad de volver a cultivar la flor de la democracia y dejar a un lado este accidente lamentable que nos ha tocado vivir de un populismo rampante, que les digo una cosa, si nos dejamos y en el 24 gana Morena, olvídense de perspectivas, olvídense de oportunidades, olvídense de retos. Y como diría mi padre antes de morir, mijo, me preocupa México, me decía mi padre. Y decía yo, papá, todo se va a arreglar. Y dice, no me estás entendiendo. Me preocupa México. ¿Qué te preocupa de México? Me preocupa que haya México en el futuro. Yo pienso que nadie queremos que este proyecto de un país tan noble como el nuestro se diluya y desaparezca como ha sucedido en Venezuela. Los que ayer apoyaban a Hugo Chávez, hoy buscan la comida en los botes de basura. No quiero esto para un país como el nuestro, bendecido por Dios, y estoy seguro para el futuro. Luchemos por ese país. Tenemos una coyuntura como nunca para luchar por México. Tenemos que tomar la estafeta y la responsabilidad, y en cada uno de nosotros está el liderazgo suficiente para encauzar a todos los mexicanos para que participemos en las urnas y ganemos de esta manera. Todos estamos enojados, ¿no?, con lo que está pasando en este país, pero nuestro enojo no arregla los problemas. El voto sí. Muchas gracias. Me quiero despedir de ustedes de una manera muy cordial, muy cortés, decirles que tengo que tomar un avión porque voy a León, Guanajuato, a una participación y creo que mi vuelo está muy apretado, pero decirles a todos, los tengo en mi corazón. Monterrey para mí es un lugar muy importante. Me gusta cómo se habla en Monterrey, se habla directamente, se dicen las cosas como son, y desde aquí solamente traté de hablar como hablan ustedes, diciéndoles lo que veo, lo que pienso, fuera de cualquier otra conveniencia que no sea la de este México que amo. Muchas gracias a todos ustedes por haber estado conmigo esta mañana. Gracias. A continuación, vamos a hacer una sesión brevemente de algunas preguntas por parte de nuestros invitados a esta conferencia. Si alguien desea hacer alguna pregunta, por favor, levante su mano. Van para allá con el micrófono. Buenos días. Muchísimas gracias por esta conferencia, muy inspiradora. ¿Cómo te llamas? Adriana Loaiza. Muy inspiradora, muy empoderadora. Gracias y felicidades por esto. Mi pregunta es en relación a su tema del inicio, donde hablaba de que va a cambiar la comunicación digital a lo cuántico. ¿Qué es lo cuántico para meterme? ¿Qué es lo cuántico? Lo cuántico. Adriana, está medio complicado, pero ahí te va. La digitalidad se mueve a través de un sistema que es el sistema binario, 0-1. O sea, el número 7 es 1001, 001, 012, 10, o sea, así. Es ceros y unos. Es o 0 o es 1. Y lo digital se comunica entre la digitalidad del 0 y del 1. La cuántica, entre el 0 y el 1, hay un infinito número de fracciones.
entre el 0 y el 1. 0.0000001, 0.00002, simultáneamente, entre el 0 y el 1 hay un infinito número de números. Entre el 0, el concepto nada, y el 1. Ese panorama de posibilidades se manejarán simultáneamente haciendo, para términos prácticos, que si un cálculo complejo en el mundo digital se tarda, por ejemplo, tú vas a Apple a comprar quién sabe qué y te dicen, baja tus datos y los está cargando y te dicen, regresen una hora porque en lo que cargamos quién sabe qué. Bueno, para fines prácticos, Adriana, cuando tengas tu computadora cuántica, no acabarás de decir ese de datos cuando ya los tendrás todos cargados. Es decir, la simultaneidad y el entrelazamiento le darán a la data, al Big Data, la posibilidad de restringir a nada el tiempo de cálculo, haciendo que la comunicación sea inmediata. Esto va a cambiar, o sea, ya no va a haber velocidad de las longitudes de banda, ya no va a haber que si aquí tengo señal y aquí no, que el 5G y que el LTE y que el 3G, va a ser una comunicación simultánea en todo tipo de aparatos que tengan la comunicación cuántica. Y va a haber una transición entre el 0-1 y el 0 al 1 en infinita número de combinaciones de manera simultánea. Es como ir en carreta e ir en un jet supersónico. Esa es la diferencia entre lo digital y lo cuántico. Perdón, es muy complicado el asunto, pero creo que es una forma de explicarlo para fines prácticos. Para fines prácticos es el manejo de toda la información en tiempo cero. Adrián. A ver. Hola, buenos días, Pedro. Un gusto saludarles a todos. Pedro, yo ¿Cómo te soy llamas? Laura de Rosa, ¿De dónde eres? de Venezuela. Es muy importante lo que está pasando aquí y la excelente conferencia que estás dando. Gracias, evidentemente, por eso. Y los que somos estudiosos de este tema, hemos visto dos cosas que tú has comentado. Una cosa es el socialismo y otra cosa es el populismo. Por ejemplo, yo acabo de regresar de Israel. En Israel estaba conversando, llevan más de 8 semanas en protestas por una situación interna que no viene al caso. Pero hace años yo dije a algunas personas en Israel, esto puede detonar en protestas y en un quiebre de la sociedad, y está pasando. En cuanto a México, yo le dije a algunos amigos mexicanos, esto puede detonar en algunos años, y en efecto pasó. ¿Por qué? Porque son indicadores que nos llevan a una realidad, y eso es importante para inversionistas, dueños de empresas, justamente las personas que hacemos el análisis de esto. En esta conferencia tú nos has indicado que estamos en un punto sumamente importante, y yo coincido, justamente estamos en un punto de quiebre para México, si no se quiere llegar a lo que pasa en Venezuela. La pregunta, Pedro, es, con todas estas personas con las cuales tú estás conversando y estás haciendo relación constantemente, en la sociedad mexicana, ¿se tiene claridad de que en este momento estamos en un punto de quiebre para no llegar a eso? Sí, Laura. Yo te citaba, me imagino que la habrás vivido con nosotros, la marcha que hubo el 13 de noviembre del año pasado, que fue una muestra fehaciente y patente del involucramiento de la sociedad, y después
créeme, a mí me tocó estar en el Zócalo el 26 de febrero, me decía mi hija, quítate el suéter. Decía yo, no, porque saco a 3 del Zócalo. O sea, el momento que haces así, me empujabas para los lados. Y era impresionante lo apretujados que estábamos todos. Laura querida, yo quisiera haber visto en Caracas lo que vi el 26 de febrero en México hace 21 años. Tú sabes a lo que me refiero. Eras una niña, o a lo mejor todavía ni habías nacido, no sé, pero te voy a contar algo muy rápido, Laura. Hace muchos años, cuando empezó Hugo Chávez, tuve una reunión con Gustavo Cisneros, que tú me imagino sabes quién es. Gustavo Cisneros es el Carlos Slim, o era el Carlos Slim de Venezuela, el hombre era dueño de todo. Y le dije a Gustavo, oye Gustavo, cuidado con Hugo Chávez. Y me dijo, ay Pedro, por favor, una vez que termine Hugo Chávez, vamos a volver a la normalidad. No te preocupes. Le dije, no, preocúpate tú. Ocúpate tú. Así como hago un llamado en Monterrey, que yo hubiera pensado que el empresariado de aquí, y hablo de los hermanitos, ya hubieran tenido los tanates para reaccionar ante este señor, no han hecho nada. Y vale la pena que despertemos, y un lugar bueno para despertar es Monterrey, y dejo el recado para que se los pasen a los que tienen que tomar soluciones. Yo tengo una pregunta. ¿Qué mensaje puedes dar tú a la gente que se preocupa por México, por tener un mejor país, y que ellos a su vez participen y motiven a más personas a participar en las actividades de todo tipo en el país, pero particularmente en la votación del año que entra? Saquen su credencial de elector. Nuestra arma para el 24 es tener la credencial. Y no es tomar al voto como opcional, es tomar al voto como una obligación ineludible. Tenemos que votar. Saquen su credencial de elector, vean si está actualizada, si no, actualícenla, no lo dejen hasta el final y pasen la voz. Me gustaría que hiciéramos rondas, y ahí cuento con aliados como mi querido Luis, para que vayamos a las universidades, vayamos a los centros de estudio, vayamos con los jóvenes, vayamos con las mujeres, con los hombres de empresa, con las mujeres de empresa, con las amas de casa, con todo México. Tenemos que animar a este país. Fíjense, animar a este país para salvarnos la vida, porque si esta la perdemos en el 24, olvídense de México, olvídense de la oportunidad que tendríamos en caso de que no luchemos por lo que tenemos que luchar. Este asunto, en el 24, es de vida o muerte de este país. Nunca en mi carrera llegué a pensar que podría yo tener que decir esto. Esto que nos vamos a jugar en el 24 es el que viva México, porque decimos todos que viva México. ¿Y qué hacemos para que viva este país? Si no nos involucramos cuando este país nos necesita. Nos está llamando el país a que lo defendamos. Por favor, no tengamos históricamente la cobardía de después, con el tiempo, arrepentirnos en la soledad de un populismo que castrará todos nuestros sueños. Quiero dejar un mensaje positivo. Tenemos el triunfo en la mano, solamente hay que llegar y tomarlo. A todos, muchas gracias y buenos días. Gracias, querido Pedro. Muchas gracias. Antes de que te vayas, por favor, es breve. Nosotros queremos agradecerte muchísimo pues el poder compartir, sobre todo estas contundentes palabras que son clave. Pedro Ferriz de Con está por cumplir 50 años de trayectoria ininterrumpida en los medios. Empezabas a los 23 años, entonces hoy, a nombre de Open precisamente y nuestro director general, Pedro, es que queremos rendirte este pues homenaje y entregarte un merecido reconocimiento a tu trayectoria, que se cumplen 50 años y que me digas cómo lo sintetizas. 50 años de trayectoria, pues más de la mitad de tu vida. Tienes 73 años de edad. Tengo 72. El 12 de diciembre, soy Lupito,
cumplo 73. Mira, ya hay un ovni, seguramente es mi papá. ¿Cómo sintetizo? Este país y su gente me ha dado tantas emociones que no caben en mí. Poco antes de morir, mi padre me dijo: tú has vivido dos épocas, una a través de mis ojos, otra a través de los tuyos. Antes de que tú te vayas, escribe un libro que te sugiero el título: Yo viví dos vidas, la de mi padre y la mía. Estoy a punto de sacarlo a la luz de la gente para que vean todo lo que te puede dar una vida cuando la dedicas con amor y con pasión a lo que más quieres en este mundo, que es México. Y muchas gracias por eso. De manos de nuestro director general Carlos Peña, el reconocimiento para Pedro Ferriz de Con. Querido Pedro, antes que nada te agradezco tu participación. Es un honor que estés dentro de esta serie de conferencias de Open Vision Talks. Es de mucho orgullo de un ícono de la radio, líder de opinión y el primero en ejercer la libertad de expresión en radio. Te agradezco mucho y te entrego este pequeño significado. Es un reconocimiento, un micrófono con el que usaba tu jefe, y pues obviamente con muchísimo cariño te lo otorgamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Me voy emocionado, agradecido. Gracias, querido hermano. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Cora. Muchas gracias a todos ustedes. Espero dejar en todos ustedes una semilla de amor por este país. Y acuérdense que el amor solamente se muestra con acciones. Si el día de mañana nos pudiéramos arrepentir de algo en la vida, es no haberle respondido a nuestro país cuando más nos necesita a todos. Respondámosle a México. Se los pido con el corazón. Gracias.